Jóvenes y señoritas, buenos días. Soy el profesor Hugo Pérez. El día de hoy vamos a hacer un repaso del tema magnitudes físicas. En ese sentido vamos a definir qué es una magnitud. Y la magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, la temperatura del agua la podemos medir con un termómetro. La masa de una persona, de un objeto, la podemos medir con una balanza. El tiempo que tarda un video o un audio la podemos medir con un reloj. Y cuando hablamos de medir es comparar dos magnitudes. Las magnitudes físicas se dividen en dos y estas son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son la longitud, que la vamos a medir en metro, la masa, que la vamos a medir en kilogramo, el tiempo, que lo vamos a medir en segundos, la temperatura, que la vamos a medir en Kelvin, la intensidad de corriente eléctrica, que la vamos a medir en amper, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. Estas unidades corresponden a las del sistema internacional. Continuando con nuestro tema, vamos a hablar de las magnitudes derivadas. Estas se caracterizan por estar formadas por varias magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad la vamos a medir en metros sobre segundo. La aceleración la vamos a medir en metro sobre segundo cuadrado. La fuerza la vamos a medir en newtons. El newton es igual a kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. El trabajo la vamos a medir en joules. El joules es igual a newton por metro. La potencia la vamos a medir en watts. El watt es igual a joules sobre segundos. La presión la vamos a medir en pascal y el pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. La densidad la vamos a medir en kilogramo sobre metro cúbico. De igual manera, las magnitudes físicas las podemos dividir en dos, en magnitud escalar y magnitud vectorial. Las magnitudes escalares son aquellas que están formadas por una cantidad y una unidad de medida. Estas no tienen dirección ni sentido. Por ejemplo, la distancia, la masa, el volumen, el tiempo, la rapidez, la densidad, la temperatura, el trabajo y la potencia. Con relación a las magnitudes vectoriales, estas van a estar formadas por una magnitud, una unidad de medida, tienen dirección que será expresada por un ángulo, de igual manera tienen un sentido que está indicado con la flecha de acuerdo con la rosa de los vientos. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza y la torca. Profesor, una pregunta. ¿Usted me podría dar algunos ejemplos de cómo relacionar los vectores con la vida cotidiana? Claro que sí, Fernando, permítame. Por ejemplo, cuando observamos a varias personas dirigirse a cierto lugar, la dirección y sentido va a ser a esa dirección específica a donde se dirige. Otro ejemplo es cuando observamos a un cohete dirigirse al espacio, la dirección y sentido va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque el cohete está ascendiendo. Otro ejemplo sería, tengo dos tazas, una con agua y una vacía. Levanto la taza con agua y dejo caer el líquido en la otra taza. En ese momento se forma un vector descendente, es decir, hacia abajo. La dirección y sentido va hacia abajo. Una vez que el líquido esté dentro del otro vaso, ya no hay sentido ni hay dirección. ¿Por qué? Porque el agua está en reposo. Eso es todo por hoy. Espero que este corto repaso sea de gran utilidad. No olvides que el repaso debe ser constante. Hasta la próxima. Feliz día.